La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Repito, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Bendiciones, pues, hermanos. Nosotros como cristianos católicos, creemos y así también nosotros lo profesamos en nuestro credo, ¿no? Que por el nombre del Señor Jesucristo seremos salvos. Y empezamos a ser salvos, pues, ¿no? Eso lo creemos y lo proclamamos en nuestro bautismo y todos los domingos en la misa, en el credo. Y no solo en el credo, a lo largo de la liturgia hay diferentes momentos en los que de manera continua, pues nosotros estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Gloria, por ejemplo, ¿no? El Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, eh, atiende nuestras súplicas, porque solo tú, Señor Jesucristo, eres santo, etcétera. Y diferentes oraciones terminan con la siguiente frase: por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en la Biblia, como acabamos de leer, se nos pide que invoquemos el nombre del Señor para ser salvos. La Biblia lo dice, la iglesia lo dejó así escrito, eso lo creemos nosotros, pues cristianos. En un momentito más vamos a ver este librito, ¿no? El corazón de la Biblia, del pastor John MacArthur, un pastor norteamericano, bautista, muy conocido en las redes sociales, en el que él enseña eh, que, así como las diferentes congregaciones evangélicas, que para ser salvos tenemos que invocar, ¿no? Y reconocer a Cristo como nuestro, pues, único Salvador, como nuestro único mediador. Y eso también nosotros lo creemos, ¿no? Que Cristo es mediador de salvación o de rescate, y que hay que invocar su nombre. Pero para nosotros tenemos una visión diferente, ¿no? De qué es esto de invocar el nombre de Jesús. Bien, ciertamente nosotros los católicos también pues tenemos ciertos déficits en la forma de exteriorizar esta fe en nuestro Señor Jesucristo. No lo estamos haciendo de repente de una forma cabal, en nuestro trabajo, con los familiares, con el vecindario, en el grupo deportivo, etcétera. Como que no estamos evangelizando suficientemente, no estamos proclamando quizás en la aparición en alguna entrevista de televisión, quizás no se oye a nuestros sacerdotes estar nombrando a Jesucristo, quizás está faltando algunas de estas formas de evangelización, pero como vamos a ver en un momentito más, no va a ser suficiente, no va a bastar. Creo que por ahí los hermanos evangélicos, eh, al no tener los sacramentos y tampoco tener otras, otras formas de obtención de la gracia, pues ellos se van a concentrar en la palabra de Dios y en esto de estar proclamando, de estar exteriorizando constantemente a Jesucristo. A mí me consta porque algunas personas, algunos de ellos amigos evangélicos, lo hacen. Eso es muy positivo y que nosotros como cristianos, como ellos, los evangélicos, también nosotros podemos impulsar más esta acción. Ahora, nuestros hermanos evangélicos ciertamente tampoco hacen un esfuerzo, un mínimo de esfuerzo de informarse mejor de lo que nosotros cristianos católicos creemos. Nosotros creemos que somos salvos por Jesucristo. Somos salvos por gracia de Dios
por medio de la fe de Jesucristo. Y vamos a explicar en qué las obras, ¿no? En cierta condición no salvan y en otra condición van a ser un complemento de la fe para salvación. Bien, entonces, pero Jesucristo va a hacer un llamado fuerte de atención a aquellos cristianos, ¿no? Que pues van a pensar que con solo decir, que con solo invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya serán salvos. Jesucristo, ahí en Mateo, el capítulo 7, un capítulo muy conocido, nos va a mostrar que no será suficiente invocar su nombre. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Abro cita. No bastará, subrayo, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, no lo está diciendo un sacerdote de la Iglesia Católica, no lo está diciendo el Papa, ni tampoco ningún obispo, no lo estoy diciendo yo. Es el mismo Jesucristo que nos está diciendo, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Así de tajante nuestro Señor Jesucristo. Pues no va a ser como dice, pues, John MacArthur, ¿no? John MacArthur, eh, pues, que ha escrito este libro, Cómo ser salvo, por ejemplo, dice aquí en la página 64, ¿no? Salvos por gracia, en la página 66. Oh, bien, entonces, eh, en un momentito más, vamos a ver esta parte de ser salvos por gracia, porque nosotros creemos que somos salvos por gracia. Pero ciertamente Jesucristo dice, no bastará con decirme Señor, Señor, con invocar pues su nombre. Y va a continuar diciendo, vamos a ver la cita. Más bien entrará el que hace la voluntad. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es claro. Es decir, si es incomprensible que no pueda, digamos, ser asimilado lo que Jesucristo dice, hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿No? Pues, como dice ahí en Mateo capítulo 17, ¿no? Versículo, a ver, vamos a leer lo que nos dice aquí Mateo capítulo 17 en la transfiguración, ¿no? Aquí está, en el versículo 5, ¿no? Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. Esa es la voluntad del Padre del cielo, que escuchemos a nuestro Señor Jesucristo. No solamente creer en Jesucristo, no solo invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escucharle, hacerle caso a la ley que Cristo nos va a dejar. Vamos a continuar leyendo lo que dice el versículo 22 de Mateo capítulo 7. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Bueno, nuevamente están diciéndole, Señor, Señor, creemos en ti, creemos que somos salvos por tu nombre, ¿no? Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces, Jesucristo dice,
Yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Hacer, obrar. O sea, Cristo está poniendo énfasis en el obrar, en la conducta de las personas, en la vida de las personas, no solamente en creer. Y entonces, de esta manera, hay un fuerte llamado a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia lo ha sabido recoger y lo ha mostrado de una forma sistemática, organizada en el catecismo. El catecismo no dice nada más que lo que la Biblia enseña y lo explica. No es un documento que innova nuevas tradiciones diferentes a las tradiciones que nuestro Señor Jesucristo dejó a la iglesia apostólica. Vamos a ver lo que nos dice el punto 4 del prólogo sobre la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. En la primera parte, sobre la profesión de la fe, ¿no? En el numeral 14 nos dice, estamos en el prólogo, ¿no? Nos dice, los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo. Nosotros, en nuestro bautismo y a lo largo de la vida de fe, ¿no? Vamos viviendo por la fe y por nuestro bautismo que recibimos de niños, pertenecen a Cristo. Nosotros sabemos que pertenecemos a Cristo. Por la iglesia fuimos, pues, ofrecidos a Cristo y en nuestra adultez, ¿no? Vivimos esa fe de nuestro bautismo. Y nos dice, deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Y entonces, sí, estamos llamados a confesar nuestra fe. Eh, lo que muchos de nosotros católicos, porque nos hemos quedado con una fe infantil, no lo estamos haciendo, no lo exteriorizamos. A muchos, yo lo he visto, les da vergüenza, y es porque su fe se quedó pues en una fe infantil, no creció. Lamentablemente, las charlas prebautismales y, tienen necesidad de ser reforzadas en sus métodos, en sus formas, buscar nuevas formas de evangelizar. Por ejemplo, si ustedes se han percatado, la apologética, tan poco conocida en el mundo del catolicismo, ha empezado a cobrar una gran fuerza. Muchos católicos están suscribiéndose a canales en YouTube, ¿no? De sacerdotes y laicos apologetas, porque hay una gran necesidad, hay un gran vacío de conocer la fe. Al habernos quedado con una fe infantil de la comunión y la confirmación, y eso me consta a mí porque, bueno, como yo doy charlas de bautismo, hay muchos pues que no saben cómo está organizada la Biblia. Ahora que estoy también apoyando en la catequesis de la primera comunión para los papás, pues uno se da con la sorpresa que no saben qué libros son del Nuevo Testamento, cuáles son del Antiguo Testamento, entre otras muchas cosas más. Eh, pero los apologistas, entre ellos pues el gran padre Luis Toro, ha hecho despertar no solamente esta hambre de conocer de Dios, de conocer nuestra fe, ¿no? Y cómo defenderla, sino que a través de la apologética muchos están
haciendo revivir y hacer crecer este amor por Cristo, este amor por la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, empezar a vivir esta comunión de fe y de amor con la familia trinitaria. Eso también me ha pasado a mí. Y por eso es que, motivado por estas enseñanzas del Padre Luis y de otros muy buenos apologistas laicos, es que estamos haciendo nosotros también un aporte. Y de esta manera estamos confesando nuestra fe ante los demás. Entonces, con una fe infantil que no sabe cómo dar razones de la fe, el católico pues se achica, se empequeñece, se esconde, se oculta, se queda callado, no dice, no se expresa. Y no se va a expresar porque pues, simplemente no sabe, no conoce. El pueblo perece de hambre de conocimiento de nuestra doctrina esplendorosa, que es la doctrina católica, la plenitud del cristianismo. Bien, entonces, confesamos, se nos llama en la iglesia a confesar nuestra fe bautismal delante de los hombres. Y esto va en concordancia con lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32. Al que se ponga de mi parte, dice nuestro Señor Jesucristo, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Jesucristo nos está llamando a ponernos de su parte. Igualmente, la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo esto tenemos que confesar. Ciertamente lo hacemos en el bautismo, o los domingos en la misa, o fiestas de guardar, ¿no? De manera especial, en la que estamos reafirmando la fe que nos transmitieron nuestros padres en la iglesia, pero ahora adultos, ¿no? Confesamos públicamente delante de los hombres que Cristo es nuestro Dios y Señor y Salvador. Bien, ¿no? Y eso lo dice el catecismo, ¿no? Vamos ahí al numeral que estábamos leyendo, numeral 14 del prólogo. Vamos a esta partecita de acá. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los tres capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y aquí presten atención, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Repito, nuestros hermanos evangélicos, si es que nos estuvieran escuchando, nosotros creemos, y así lo dice el catecismo, Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica. Bien, entonces, hermanos evangélicos, nosotros creemos que Cristo, el Hijo de Dios Padre, es nuestro Señor y Salvador. Y en la liturgia, en la misa, ¿no? En nuestro culto, el culto eh, que hemos recibido de los apóstoles, eh, pues nosotros también vamos a proclamar en una sección de la misa, después del Padre Nuestro, hemos empezado con el Padre Nuestro, el rito de la paz. Nosotros vamos a decir esta oración muy hermosa luego del Padre Nuestro, ¿no? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, la gracia de Dios, ¿no? Su misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Repito,
de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, hermanos, ¿no? Pedimos la gracia, la misericordia de Dios para vivir siempre libres de pecado, ¿no? Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, no de la Virgen María, no de los santos. Ellos son nuestros hermanos, familia, nuestra familia cristiana, que como dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, ellos están despiertos en el cielo, ¿no? Ahí están clamando justicia. Los ángeles le contestan que descansen, ¿no? Porque todavía falta que vengan más hermanos que van a sufrir también otras persecuciones. Descansen, descansen, pero ¿de qué? De, de ese sufrimiento. Están en el cielo ya, pues, ¿no? Entonces, no es que estén dormidos, están en el cielo. Pero nosotros no creemos que los santos, la Virgen María, nos alcancen la salvación. Lejos de nosotros creer, pues, tal cosa. Bien, luego nosotros, el catecismo de la Iglesia Católica también nos va a enseñar en el tema de la gracia, en el numeral 196, ¿no? Vamos al numeral 196 para que pues nuestros hermanos evangélicos y nosotros católicos sepamos la razón de nuestra fe. Vamos al numeral 1996, ¿no? Que se habla sobre la gracia y la justificación. Nuestra justificación, o sea, el proceso de salvación, ¿no? Que empieza a hacernos rectos ante Dios, ¿no? Que nos transforma, nos renueva en nuestro ser, nos santifica y si seguimos la vía de gracia, alcanzaremos la gloria, ¿no? Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, es obra de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia, no? La gracia, lo dice el catecismo, es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 12 al 18. Hijos adoptivos, en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Partícipe de la naturaleza divina, como nos dice la segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Y también, miren, esta parte última, partícipes pues de la vida eterna, como lo va a decir en Juan capítulo 17, versículo 3. Bien, entonces, nosotros creemos que la gracia nos va a hacer partícipes de la vida eterna. Bien, entonces, hermanos evangélicos, por favor, si van a enseñar, les pedimos, por favor, que recojan bien la enseñanza de la iglesia y la transmitan de manera verdadera, de manera fidedigna lo que la iglesia enseña. Nosotros no estamos diciendo que nos salvamos solo por las obras. No. Eh, Miren, hemos leído aquí 4 versículos bíblicos, 4, ¿no? 4 versículos bíblicos. Nosotros creemos que la salvación es fruto de la gracia de Dios. Ahora también hay que notar, pues, que en la misma Biblia, vamos al versículo donde, que hay varios, ¿no? Hay varios, pero que el de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, pues ha traído una gran controversia con nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Nosotros creemos todo lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahora, salvación solo por la fe, nada más la fe nos salvará, que es lo que queremos tratar con lo que dice el pastor John MacArthur. Bien, Efesios capítulo 2, así fuera del contexto, lo vamos a leer ahí nada más, ¿no? Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, esto ya lo hemos explicado, ¿cierto? Que somos salvos por la gracia, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es lo que acabamos de leer del catecismo, que es un don de Dios. No por obras. Aquí hay que prestar atención a lo que dice la carta a los Efesios. No por obras, porque aquí está el dilema con nuestros hermanos evangélicos. No por obras, porque estamos hablando, a ver, estamos hablando del principio, del momento inicial de la salvación. En ese momento, en este momento del inicio de nuestra salvación, ninguna obra, ninguna, ni la más pura que podríamos hacer, ¿no? La más excelente, la más buena, la más filantrópica, ningún pagano, ningún increyente o que está en este proceso de conversión, de iluminación del Espíritu Santo para convertirse, ninguna obra anterior a todo esto, ni en ese momento, ninguna obra lo salva. La salvación empieza por la gracia de Dios, no por obras, dice. Pero aquí hay que ver que la carta a los Efesios está dirigida a paganos, a los paganos de Grecia. Ninguna obra de los paganos, pues, va a salvarlos. Y en relación a los judíos, porque recordemos, que con el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, solo había dos grupos, los judíos y todos los pueblos paganos, todos los demás, ¿no? Entonces, ante esta visión, este conjunto de grupos, eh, no hay obras que salven al ser humano, ni las obras de los judíos, ni las obras de los paganos podían causar la salvación. Hasta ese momento, aún ninguna persona se hace cristiana. El momento de hacerse cristiano es cuando reconocemos a Cristo y nos bautizamos. Como dice, pues, nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que cree y se bautiza se salvará. Entonces, no hay ninguna obra, ni de la ley judía, ni de los paganos, que nos pueda salvar en el momento de reconocer a Cristo como Dios nuestro Señor y bautizarnos. Y entonces continuemos. Decíamos, no por obras para que nadie se gloríe. Eso pues le estaba pasando sobre todo a los judíos, ¿no? Ellos siempre sacaban a relucir por Jesucristo que eran hijos de Abraham, ¿no? Padre de la fe, con su circuncisión, ¿no? Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados. Ahora somos una nueva creación, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Claro, los hermanos evangélicos, aquí ellos lo interpretan en el sentido de decir, oh, miren, hemos sido creados, ya hemos sido salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe, y ahora, pues, tenemos que hacer fe, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bien, entonces, a continuación dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Para que anduviésemos en ellas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así, ¿sí? Entonces vamos a ver esto de las obras. Si solamente es por gracia, ¿no? Por medio de la fe, sin las obras, ¿no? Bueno, ya explicamos que al inicio no, pero vamos a ver que aquí el mismo pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, ya nos está mostrando que esta fe en Cristo debe ser manifestada andando en obras, en buenas obras, no como dice el versículo 9, no por obras, así en forma general, sino que somos creados para buenas obras. Yo les pido que presten atención en esta diferencia.
no por obras que se refieren a las obras de la ley y a las obras de los paganos, diferenciando de las buenas obras cristianas. Ya estamos ahora hablando de las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora hemos sido renovados, regenerados en Cristo Jesús por medio de nuestro bautismo, como dice la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, eh, y los siguientes, para vivir esta fe en buenas obras. Ahora renovados en nuestro interior, ya podemos presentar obras que ante los ojos de Dios van a ser meritorias, no por nuestras fuerzas, sino por el principio inicial que es la gracia de Dios que nos salva y que de manera actualizada nos va infundiendo en nuestros corazones a través de los sacramentos, a través de la lectura bíblica, a través de la oración en su conjunto y andar en ellas. Entonces, bueno, vamos a ver acá pues, que el señor MacArthur, el pastor que habíamos mencionado al principio, va a enseñar una cosa que no se condice con lo que enseña la Biblia, ni tampoco con lo que han enseñado los padres de la iglesia, ni lo que están encontrando los eruditos, los teólogos protestantes de la actualidad. Entonces, MacArthur, en este libro, El corazón de la Biblia, está enseñando lo siguiente, que somos salvos por gracia. Estamos en la página 66 y va a recoger este pasaje de Efesios que hemos leído anteriormente. Lo repito rápido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Palabra de Dios, te alabamos. ¿Qué nos va a decir aquí MacArthur? A ver, vamos a leer lo que nos dice MacArthur. Estos versículos aclaran la obra de salvación. Todo es por obra de Dios, no nuestra. Bueno, eso es al principio. Al principio todo es obra de Dios. Pero nosotros como católicos acabamos de ver que tenemos que andar en obras. Esa fe tiene que ser manifestada en obras. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Hasta ahí hemos coincidido. La iglesia, el modelo del catecismo, ¿no? Todo es don de Dios, también es don de Dios, porque al inicio y en todo el proceso de salvación, todo va a ser don de Dios. Eso lo creemos nosotros los católicos. Pero vean lo que dice acá. No somos salvos por medio de nuestras buenas obras. Así que no tenemos razón para ufanarnos como si ser cristiano fuera una proeza. Pero es que eso la Iglesia Católica lo enseña. Nosotros no enseñamos que nos ufanamos, que nos gloriamos de salvarnos por nuestras buenas obras, solo por nuestras buenas obras. MacArthur, de forma tácita, nos está señalando. Vean sus vídeos que se suben a YouTube, a la Internet, vean cómo continuamente está atacando a la Iglesia Católica. Nosotros, los cristianos, no nos ufanamos de ser salvos por las buenas obras solamente. No, todo lo anterior, gracia, fe, ¿no? Sacramentos, oración, lectura bíblica. Por eso nosotros somos salvos, por la gracia de Dios y nuestra fe en Jesucristo y por las buenas obras que mandó a hacer. Pero aquí tenemos que aclarar, porque miren, él está señalando erróneamente que nos salvamos por las buenas obras. La Biblia, el mismo versículo que pone en la cabecera de este punto, el mismo MacArthur, hace ver que él está equivocado. Vayamos a verlo, con detenimiento. A ver, vamos a leer el pasaje completo, porque aquí lo que
a lo que ha puesto MacArthur solamente es una parte. Vamos a verlo así, vamos a verlo en forma general. A ver, acá está. Aquí está completo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, aquí está, no por obras. No dice por buenas obras, solamente dice no por obras. Y aquí, como hemos mencionado en un principio, a estas obras se está refiriendo a las obras de los paganos, en primer lugar, y en segundo lugar, a las obras de los judíos, las obras de la ley judía, y que MacArthur no llega a comprender tampoco qué son estas obras de la ley, porque miren cómo la misma Biblia, a continuación, en el versículo siguiente, el 10, va a decir que somos nuevas criaturas en Cristo para buenas obras. Estas obras están relacionadas a la gracia y a la fe, como vamos a verlo en el texto que vamos a leer de Santiago. Y entonces vamos avanzando con prontitud para poder hacer un video que no sea tan extenso y que lo podamos comprender en su plenitud. Bien, entonces, a ver, vamos por acá, ¿qué más dice? La única manera de salvarse es por gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Él dice que es la única manera. Pues nosotros también decimos, porque no hay otra manera de salvarnos que no sea por la gracia de Dios. Si lo mereciéramos, si él está hablando del mérito personal propio, ¿no? Fuera de esta gracia de Dios. Y eso también nosotros lo creemos. Ningún mérito personal fuera de la gracia de Dios va a salvar. No somos salvos porque hemos sido buenos, porque hemos hecho cosas buenas, dice MacArthur, o hemos ganado la salvación de alguna otra manera. Bueno, aquí hay que hacer aclaraciones. No hay otra manera de ser salvos sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero, y tampoco por ninguna buena obra antes de haber recibido la gracia de Dios. Pero a continuación, sí. A ver, continuemos la siguiente página 67 de este libro. La Biblia es clara al decir que no podemos ganar la salvación. Pablo escribió en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí lo que no entienden, no llegan a entender de sus hermanos evangélicos, es que Pablo, miren cómo hace la concordancia de Efesios 2, versículo 10 sobre obras, se está refiriendo a las obras de la ley. Y no se da cuenta John MacArthur. Repito, ¿no? Romanos 3:20, por las obras de la ley, subrayo, por las obras de la ley. Entonces, hermanos católicos, presten ustedes atención, no se dejen engañar. No son las obras buenas de las que Pablo está hablando, sino de las obras de la ley. Pues ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero miren lo que pone ahora MacArthur. Escribió en Gálatas 3:10 que quienes dependen de las buenas obras para ser salvos están bajo maldición. Pero vamos a ver lo que nos dice Gálatas 3:10. Vamos a la internet, vamos a ver su propia Biblia Reina Valera. Vamos para allá, a ver, denme un segundito aquí, a ver, vamos a la Reina Valera. Estamos abriendo aquí, a ver, vamos. Es Gálatas 3, versículo 10. Vamos a ver si se trata de obras buenas. A ver, aquí está. Ahora vamos a agrandar un poquito esto para que se pueda visualizar mejor. Aquí está. Gálatas 3:10, Reina Valera, versión 1960. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. De las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley del Antiguo Testamento para hacerlas. Miren, qué tal
dificultad, ¿no? ¿Qué tal interpretación errada que está haciendo John MacArthur? Él está haciendo mención de las obras buenas, pero la ley, la Biblia dice otra cosa diferente a lo que John MacArthur enseña. John MacArthur está enseñando con error. Las obras de la ley no se refieren a las buenas obras cristianas. Las obras de la ley, vamos a ver a qué se refieren las obras de la ley. Nos vamos a ir a ver, vamos un momentito, a ver, acá estamos. Bien, entonces, a ver qué más tenemos por aquí. Ya, es una carta que escribe Martín Lutero, ¿no? El padre del protestantismo, se está quejando de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Otro eh, contemporáneo de Martín Lutero, que fueron impulsando la reforma protestante. Esta carta de Martín Lutero se la dirige a Jorge Spalatino. Spalatino, pues, también fue eh, otro reformador que fue un mediador entre los príncipes de Wittenberg en Alemania con Lutero, eh, allá en la Sajonia alemana, ¿cierto? Bien, entonces, Spalatino, Jorge Burchard Spalatino, ¿no? De la misma generación de Lutero. Eh, También dice acá, jugó un papel decisivo en los comienzos de la Reforma. Vamos a ver lo que le escribe a Jorge Spalatino el 16 de octubre de 1516, ¿no? Cuando está forjándose, está en etapa embrionaria la Reforma protestante. A Jorge Spalatino dice la carta: siervo de Cristo y sacerdote del Señor, maestro eruditísimo, su amigo sincero e íntegro hermano. Jesús, salud. Así va escribiendo Lutero. Lo que me extraña en el eruditísimo Erasmo, querido Espalatino, es lo siguiente, que al interpretar al apóstol, se refiere al apóstol Pablo, entiende la justicia de las obras, de la ley o propia, que así la llama el apóstol, como la observancia de las prácticas ceremoniales. Como la observancia de las prácticas ceremoniales. Esto, este punto es de suma importancia porque Martín Lutero y compañía, a excepción, bueno, aquí de Erasmo, de Rotterdam, ¿no? No llega a tener la comprensión de Erasmo que cuando San Pablo se está refiriendo a las obras de la ley, se está refiriendo a prácticas ceremoniales, así, a prácticas ceremoniales, ¿no? A ritos sacerdotales, alimentos, las fiestas sabáticas, que una secta del judaísmo había reforzado para ser parte del pueblo de Dios, el pueblo judío, y por ende alcanzar la salvación. Entonces, ya en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, se tenía una idea concreta de lo que eran estas obras de la ley, pero que va diluyéndose en el protestantismo y que a razón de los descubrimientos de los rollos de Qumran, ahí en el Mar Muerto, en el oeste, el Mar Muerto, cerca pues de Jerusalén, estos rollos, ¿no? Han dado claridad de lo que se trata las obras de la ley y justamente lo que dice Erasmo, que se trataban de prácticas ceremoniales, no de las obras de misericordia que Jesucristo nos manda hacer a lo largo del Evangelio, especialmente ahí en Mateo capítulo 25, del versículo 33 en adelante. Vamos a ver que eruditos ya modernos, ¿no? Desde el siglo pasado, con los descubrimientos de los rollos de Qumran por allá en 1949, empiezan a decir, por ejemplo, aquí tenemos a Nicholas Thomas Wright,
¿no? Es un erudito británico del Nuevo Testamento, es obispo de la Iglesia Protestante Anglicana, ¿no? Ha escrito pues varios libros, uno de ellos es El verdadero pensamiento de Pablo, ¿no? Todo esto se refiere a la nueva perspectiva paulina que muchos eruditos, muchos teólogos, pastores, protestantes han empezado a comprender de las enseñanzas de lo que se trata las obras de la ley. En este libro, ¿no? En el verdadero pensamiento de Pablo, página 140, Nicholas Thomas Wright nos dice, ¿no? Cuando habla sobre la justificación aparte de las obras de la ley, dice, el distintivo de membresía, o sea, de ser parte del pueblo, del pueblo de judío, vamos a mostrar la diapositiva para que la podamos ver todos. A ver, vamos acá, Nicholas Thomas Wright. Acá está. El distintivo de membresía, vamos a agrandar un poquito más. El distintivo de membresía por la cual algunos judíos habían intentado declararse miembros en el presente, no está hablando de los tiempos de esos documentos, algunos datan de 1 o 2 siglos antes de Cristo y durante el tiempo de Cristo, dice, eh, antes de escuchar el veredicto escatológico, el veredicto escatológico se basaba en las obras de la ley, las obras que les hacían resaltar como los que guardaban el pacto, como el verdadero Israel, las obras de la ley. Y aquí presten atención, el sabbat, las leyes sobre la comida, la circuncisión, ¿no? Les permitían alcanzar algo que los eruditos han llamado la escatología inaugurada, la anticipación en el presente, lo que está por venir en el futuro. Bien, entonces, eh, esto era pues para los judíos, ¿no? Esto de las obras de la ley, lo relacionado al sabbat, las leyes sobre la comida, la circuncisión. Bien, entonces, luego, también vayamos a otro erudito protestante, Ed Paris Sander, ¿no? Miembro de la Academia Británica, doctor en teología, doctor en letras de la Universidad de Oxford, ¿no? Doctor en teología de la Universidad de Helsinki. Es decir, no estamos ante, digamos, personas ignotas, ¿no? O advenedizas, ¿no? También Jesús, I.P. Sanders escribe Jesús y el judaísmo. Y él también va a decir al respecto lo siguiente. Vamos a esta partecita. El apóstol se oponía a la opinión de que debían ser judíos, o sea, refiriéndose a los cristianos, para pertenecer al pueblo de Dios. Sus adversarios pensaban que la circuncisión, la observancia del sábado y el seguimiento del código dietético eran condiciones para ser miembros del pueblo de Dios, ¿no? No que las obras buenas, en número suficiente, merecieran la salvación. Entonces, esto es lo que creían pues los judíos, ¿no? No los cristianos. Para ellos, para los judíos, eh, lo que los hacía ser miembros del pacto de Dios, el pueblo de Dios, eran pues estas prácticas ceremoniales, como lo decía Erasmo. Pero que ni Lutero, ni tampoco después sus seguidores, los hermanos protestantes y evangélicos que le han seguido, pues no han llegado a comprender. John MacArthur tampoco. Él confunde las obras de la ley con las buenas obras cristianas. Están en un gravísimo error. Ahora vamos a ver lo que los padres de la iglesia, nos vamos a ir a, a San Agustín, cómo difiere totalmente
de Martín Lutero y también de este señor John MacArthur. Vamos a ver lo que enseña eh, San Agustín en una obra que se llama La fe y las obras, de Fide et Operibus, ¿no? Vamos a la tercera cuestión que él trabaja, ¿no? La fe sin obras no basta para salvarse. Entremos ahora, dice San Agustín, en una cuestión que deben tener muy clara los hombres religiosos, los hombres de fe, ¿no? Para que no pierdan su salvación. O sea, la fe puede perderse. Es lo que el cristianismo en los primeros 4 siglos creía, ¿no? Para que no pierdan su salvación por una falsa seguridad, ¿no? Si piensan que para salvarse les basta la fe. ¿Se acuerdan que leíamos Mateo capítulo 7, versículo 21? No basta que me digan Señor, Señor, continúa San Agustín, pero descuidan vivir bien y caminar con las buenas, con las obras buenas por el camino de Dios. Repito, ¿no? Si piensan que para salvarse les basta la fe, pero descuidan vivir bien y caminar con las obras buenas por el camino de Dios. Por eso grandemente, eh, se distancia grandemente, pues, San Agustín de lo que decía MacArthur líneas arriba, ¿no? Ahora, escuchemos lo siguiente, porque también en tiempo de los apóstoles, al no entender algunas frases difíciles del apóstol Pablo, algunos interpretaron así: hagamos el mal para que venga el bien, puesto que había dicho, la ley se introdujo para que abundase el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Está haciéndose referencia a Romanos capítulo 3, versículo 8 y Romanos capítulo 5, versículo 20. Entonces, había un grupo de personas que estaban malinterpretando las cartas paulinas, como San Pedro lo va a hacer notar en su segunda carta, en el capítulo 3. Y es cierto, continúa San Agustín, porque los hombres que recibieron la ley presumían, o los hombres, miren, que recibían la ley, ellos presumían de sus propias fuerzas con muchísima soberbia. Entonces, a diferencia de lo que dice MacArthur, no es que los cristianos, ¿no?, presumamos de que nos salvamos por nuestras propias fuerzas, sino eran los judíos. Continuemos con San Agustín. Y al no impetrar con fe recta la ayuda divina para vencer las malas concupiscencias, se cargaron con muchos y graves pecados, quebrantando incluso la ley, y de este modo, imputándoles su grave culpabilidad, se refugiaron en la fe para merecer la misericordia del perdón y el auxilio del Señor, que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, eh, aquí pues, ahí, esta es una visión que tuvo un grupo de conversos judíos al cristianismo, pensando pues que la ley, la práctica de las obras de la ley nos salvaba, pero al hacerse cristianos, al refugiarse en la fe, pues ellos consideraban que así alcanzaban el perdón de sus pecados. Pero continuemos. Seguimos en la misma tercera cuestión de la fe y las obras de San Agustín. Luego, cuando el apóstol dice, a ver, presten atención aquí, que cree que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, como dice Romanos capítulo 3, versículo 28, o Gálatas capítulo 2, versículo 16, miren lo que subraya San Agustín, explicando lo que enseña San Pablo. Presten atención. No lo hace para que recibida y vivida la fe sean despreciadas las obras de la justicia, sino para que cada uno sepa que él puede ser justificado por la fe, aunque no hayan precedido las obras de la ley. Miren, ciertamente nosotros podríamos practicar eh, obras rituales, sacrificiales, ceremoniales, pero ninguna de ellas, como aquí lo explica Pablo,
San Agustín, ninguna de ellas van a preceder, pues, a la fe. Ninguna obra, ninguna obra nos va a alcanzar la salvación, que es lo que está diciendo San Agustín. En efecto, continúa el padre de la iglesia, las obras siguen y no preceden a la justificación. Bien, entonces, esto es lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. No es que ninguna obra, ¿no? Nos está salvando en el momento de la conversión, no. Es después que nosotros nos hemos convertido en el que pues ya tenemos, que siendo hechuras nuevas en Cristo, hemos sido hechos para andar en buenas obras, que es lo que dice pues Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Pero continuemos leyendo lo que dice San Agustín en la fe y las obras. No obstante, como esta opinión ha surgido también ahora, algunas cartas apostólicas de Pedro, Juan, Santiago, Judas, la contradicen enteramente, o sea, a esta forma de creer que somos salvos solos por la fe, de modo que establecen con energía que la fe no aprovecha sin las obras. Miren, Pedro, Juan, Santiago, Judas, más Pablo, 5 apóstoles, ¿no? Van a decir con energía que la fe no aprovecha sin las obras. Lo mismo definió Pablo, que no se trata de una fe cualquiera con la que se cree en Dios, sino de aquella fe saludable y evangélica cuyas obras proceden del amor. La fe que obra a través del amor, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Continúa San Agustín, se ve claramente cómo afirma que no aprovecha de nada la fe, ¿no? La fe sola, que les parece a algunos que es suficiente para la salvación, cuando dice, si tuviese toda la fe hasta para trasladar montañas, pero no tengo caridad, nada soy, que es lo que dijo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Bien, pues hermanos, aquí tenemos a un padre, a un doctor de la iglesia, San Agustín, ¿no? Que contradice rotundamente a John MacArthur, a Martín Lutero. Ni siquiera Lutero, en los tiempos de la Reforma, comprendió lo que sí el otro reformador, Erasmo, de Rotterdam, sí va a comprender sobre lo que son las obras de la ley, que se refiere pues a obras ceremoniales, rituales sacerdotales de los judíos, fiestas sabáticas, ¿no? Alimentos. No se refiere a las buenas obras que MacArthur malinterpreta, ¿no? Y que nuestro Señor Jesucristo sí nos manda a hacer buenas obras para salvarnos. Miren cómo es que ya en la transición del judaísmo al cristianismo, eh, el mismo Juan el Bautista, ¿no? En palabras de él, Dios nos va a dar la revelación de cómo es que nosotros alcanzamos la salvación. Ya San Juan el Bautista nos va abriendo unas luces, no plenas, no totales, porque todavía él consideraba que ya toda esta transformación se iba a hacer de forma inmediata, con la venida del Mesías, que iba de una vez a acabar con los impíos, pero Cristo pues va a decir, no, dejen que crezca el trigo con la cizaña. Pero ese es otro tema, no nos salgamos. Vamos a lo que Mateo capítulo 3, versículo 8 nos dice, ¿no? A través de San Juan el Bautista. Muestren los frutos, miren, las obras, los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Claro, porque los judíos tenían una fe en Dios que la manifestaban a través de esta filiación, a través de Abraham por medio de la circuncisión. El hacha, decía San Juan Bautista, versículo 10, ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto
Repito, todo árbol que no da buen fruto, o sea, obras buenas, será cortado y arrojado al fuego. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, y acabemos con esta partecita de Santiago, y esto es contundente en relación a que las obras sí salvan. Esto es contundente. Santiago capítulo 2, versículo 20. Pregunta a Santiago, ¿será necesario demostrarte, le está hablando de los cristianos, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? Así lo dice, la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, el padre de la fe, Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras. Miren lo que la palabra de Dios dice, no fue reconocido justo por sus obras. O sea, sí, las obras justifican, y se está refiriendo a las obras que realizó Abraham, ¿no? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, versículo 22, ya ves que la fe acompañaba a sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez, versículo 24. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Pero vamos a ver que Santiago, palabra de Dios, nos dice eh, también otras obras realizadas por Rahab la prostituta. Lo mismo pasó con Rahab la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras. Subrayo, fue admitido entre los justos por sus obras. Por ejemplo, ¿no? Por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. O sea, los protegió, los auxilió de que los maten. Bien, así es, hermanos. Somos salvos no solo por las obras, sino no solo somos salvos por las obras, obviamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, pero también por las obras. Y Santiago lo está recalcando, las obras que realizó Abraham, las obras que realizó Rahab, la prostituta, eso de dar hospedaje, ¿no? De ser, era forastero y me acogieron, ¿no? Lo que Cristo enseña en Mateo capítulo 25, del versículo 35 en adelante. Los protegió de que los matasen Rahab a los otros judíos, pues cuando estaban llegando a Canaán. Bien, hermanos. Entonces, hermanos evangélicos, nosotros creemos, nosotros cristianos católicos creemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, para hacer obras. No cualquier obra, no, son las buenas obras que John MacArthur no comprende, no entiende. Él confunde las buenas obras con las obras de la ley y que pues eruditos, protestantes, incluso desde el tiempo de la Reforma Protestante, llegaron a comprender, pero otros, y principalmente el padre, el protestantismo Martín Lutero, no llegó a comprender que estas obras son distintas a las que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer. Bien, pues hermanos, estamos haciendo oraciones por todos nuestros suscriptores. De igual manera pedimos que las hagan por nosotros y por todos los apologistas católicos y pidamos la unidad de la cristiandad, ¿no? Porque esta división no nos lleva a nada bueno. Recemos también para que nuevos métodos dentro de la iglesia surjan y reemplacen aquellos que están siendo utilizados de manera ya inapropiada porque los tiempos nos exigen otras formas, que recemos también por nuestros sacerdotes para que despierten a la necesidad de hacer apologética, de introducir la apologética en las catequesis con los jóvenes, con los adultos. Hermanos, que el Señor los bendiga.